Producciones Switch Podcaster. Bienvenidos a Visionarios, voces que inspiran. Este es un espacio dedicado a compartir historias de personas como tú y como yo que han logrado resultados extraordinarios con un impacto para el crecimiento de nuestra sociedad y nuestro país. Te invito a que escuches estas historias y, al igual que yo, déjate inspirar. Soy Gustavo Gutiérrez, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a este otro episodio de Visionarios, voces que inspiran. Y pues bueno, el día de hoy tenemos algo un poco diferente a lo que normalmente hemos estado manejando, de lo que hemos estado platicando, que vamos muy encaminados al tema de negocios y temas un poquito más personales. Hoy tenemos una gran historia también con información que creo en los últimos años ha estado teniendo un auge muy importante. Cada vez es más común este tema, pero creo que es importante que podamos estar muy bien informados. Y pues qué mejor que tener a alguien que se dedica completamente de lleno a este aspecto de su vida, ¿no? Quiero presentarles a Elizabeth Escobar. Quiero platicarles justamente, ella es licenciada en Derecho, tiene experiencia en los 3 poderes de la nación, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, además de haber sido directora encargada de los penales federales en algunas instituciones de México. Entonces, pues Eli, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Un poquito nerviosa, pero se quita. No pasa nada, Eli. Entonces, pues bueno, esto es meramente una plática. Sabemos que tú eres experta justamente en lo que te encuentras haciendo, porque además de haber estudiado Derecho, pues actualmente te encuentras estudiando una ingeniería, ¿no? Sí. ¿En qué es tu ingeniería que estás Es estudiando? en agronomía y horticultura. Agronomía y horticultura. Ok, buenísimo. Un poquito más adelante, yo sé por qué ya elegiste estudiar eso, además de la licenciatura en Derecho que ya tienes, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Primero que nada, pues bueno, creo que hemos estado acostumbrados en los episodios anteriores a platicar con personas que vienen a lo mejor de un tema empresarial, a lo mejor de un tema corporativo, de un tema ejecutivo, pero el hecho de trabajar en penales, nunca hemos tenido a una persona que haya estado al servicio de la nación dentro de esos cargos como directora de estos penales. ¿En qué penales fue donde fuiste directora? Primero estuve en Perote, Veracruz, es el Ceferezo 5, de ahí me mandaron a Oaxaca, y en Oaxaca fue donde nos encargamos de la dirección jurídica, que está en Miahuatlán. Está muy cerquita de un pueblito que se llama San José del Pacífico, que justo de ahí son los hongos alucinógenos, y de ahí es María Sabina. Okay. Entonces, ahí justo yo creo que empezó como la influencia de todo lo natural cuando llegué a Oaxaca. Después de ahí tomé la decisión de irme a Ciudad Juárez. Ahí estuve hasta el 2016, justo cuando nos transfirieron al Chapo para allá, para extraditarlo. Llegó a Ciudad Juárez y ahí lo mandaron para Estados Unidos. Y pues después terminé mi servicio público en el finales del 2016, en el sistema penitenciario. Ya de ahí primero me cambié de bando a litigar un poco en relación a asuntos penitenciarios, no penales. No me metía yo tanto en el delito, más en lo que es propiamente la administración de la pena, de cómo va a pagar el interno esa pena que le da el Poder Judicial. Y bueno, me salgo, posterior a ello me invitan a Fiscalía. Otra cuestión bien diferente, porque justo en el 2018 empezaron a sacar unas normatividades en donde ahora las víctimas necesitan tener abogados, como el abogado que tiene el interno, un abogado de oficio, pero ahora las víctimas necesitan también un asesor jurídico. Le cambiaron el nombre, pero pues prácticamente es ser un abogado de oficio de víctimas. Entonces, cambio de bando, ¿no? Ahora tienes que sensibilizarte un poco con las víctimas y quitar lo operativo del penal, pero pues bueno, ahí anduve. Todo el tiempo fue servicio público. Yo salí muy pequeña de la universidad, salí a los 21 años, creo por ahí. Primero empecé en el Poder Judicial, después hice el cambio a penales, pero pues bueno, yo creo que mucho de la historia que yo llevo me formó ahí, en el penal, ¿no? O sea, conocer, justo yo veía tus podcasts del tema visionario de los empresarios, pero también toda esta gente tiene un tema de tantas cualidades para hacer cosas tan grandes, pero pues tan desviada a lo ilegal, ¿no? Yo creo que si usaran toda su mentalidad para hacer algo pues diferente, ¿no? Porque no todo lo malo que está en la ley es malo, ¿no? Pero pues bueno, se ven las formas, los recovecos ahí legales y puedes actuar de una manera legal. Entonces sí, justo esas personas tienen como mucho
mucha capacidad intelectual. Fíjate, me voy a meter a temas ahí bien complicados, pero que la verdad me surgió la duda y no la puedo dejar pasar. Sí. Estabas también entonces defendiendo a los presos, Ajá. ¿no? ¿Cómo puedes, a ver, cuando tú sabes que a lo mejor la persona a la que estás defendiendo es culpable, cómo te enfrentas a eso, ¿no? A la persona que tú dices, es que este vato pues sí la regó, pero pues al final del día tengo que defenderlo, ¿no? Pues justo ¿Cómo lo haces? esa era una cuestión que yo traía principalmente de moral, principios, la educación que te da, ¿no? También la formación jurídica que tuve en la licenciatura. Pero yo no me metía con el delito. O sea, en el sistema jurídico mexicano te detienen, te llevan al Ministerio Público, actúan dos poderes de la Unión en este proceso, el Ejecutivo y el Judicial. Entonces te detiene el Ministerio Público depende del Ejecutivo. Entonces el Ministerio Público está encargado de investigar su delito, ¿no? A ver si, no sé, violaste, a ver si es cierto que la persona cometió el ilícito, le hacen los estudios a la víctima, psicológicos, médicos, trabajos sociales, todo un tema, ¿no? Entonces, después de eso, ya que el Ministerio Público hace la investigación, radica su carpeta de investigación al juez y el juez decide la pena. Yo en ese proceso legal no me meto. Porque desgraciadamente el sistema judicial en México está muy viciado y entonces aunque tú regularmente puedes sacarlos porque siempre hay una violación del procedimiento. Siempre te detienen y te llevan más horas de las adecuadas o que ya te pegaron o que te agarraron por un delito que no era. Entonces yo sé que en esa instancia, desafortunadamente, la verdad, es centrarle pues con un tema económico. Te digo que radica la carpeta y ya cuando se va el juez sentencia, tampoco ahí me meto. O sea, yo no me meto, ¿no? Yo prefiero que el juez se encargue de determinar. No me meto porque es dinero, es tiempo, es como engañar al cliente. Porque la realidad es que el sistema penal no da para hacer lo que la ley dice. Y desafortunadamente la ley dice muchas cosas bonitas porque México ha firmado tantos tratados internacionales que tienen que armonizar su norma, pero no está cumpliendo la legislación, ¿no? Después de que sentencian, ya te dan 5, 10, 15, 20, no sé, dependiendo del delito. Hay un tiempo que tú tienes que cumplir en prisión, dependiendo del delito, porque delincuencia organizada, terrorismo y algunos que por su naturaleza no permiten tener un beneficio para salir. Los demás delitos sí. Entonces, si tú cumples el 60% de tu pena y cumples con el intento de readaptación, porque es un intento, no hay una readaptación en un penal, jamás. En un penal federal no hay, y en un estatal pues ni se diga, ¿no? Entonces, si tú vas cumpliendo con todos estos tratamientos que te pone el sistema penitenciario federal, y el sistema penitenciario federal no cumple con tu readaptación, entonces tú puedes pedir tu libertad. Y si tenías 10 años, pues sales a los 6. Entonces, como yo trabajé en los penales, pues yo conocía todos esos tratamientos preliberatorios que tienen derecho los internos para poder egresar sin cumplir la pena. Claro, la vas a cumplir afuera, porque tienes que ir, no sé si has escuchado a algunos, creo que no por el círculo en el que te mueves, pero fui a firmar, cada mes van a firmar que todavía siguen en el lugar donde dijeron que iban a estar y pues que siguen cumpliendo su pena, pero readaptándose afuera. ¿Por qué? Porque el sistema no cumplió. Entonces, si el sistema no te cumple, ni modo, yo estoy cumpliendo yo interno y tú no me estás dando. Una de las cuestiones principales que tiene que cumplir el sistema es la familia, la educación, la capacitación, el trabajo, y son cosas que no te da el sistema penitenciario. No tienes visita, vives en Sonora y te mandan ilegalmente y lógicamente, también es muy lógico porque vives en Sonora y te mandan a Oaxaca. ¿Cómo te va a ir a visitar tu familia, no? Entonces ya uno de los rubros que tiene como finalidad la readaptación social no te lo está dando el Estado. Si no está cumpliendo, te vas. Y eso era lo que yo hacía. Regularmente los delitos contra la salud, pues sí se prestan para este tipo de beneficios, ¿no? Entonces, pues no sé, si vas a cumplir una pena de 6, sales a los 4. Okay. Sales, terminas tu pena y bueno, queda un antecedente, sí, pero ya no la compurgas adentro, ¿no? Que es la realidad. Yo creo que la realidad de la prisión, y ahorita que me tocaste el tema de los delitos, yo cuando viví la prisión, así seas violador, secuestrador, lo que tú quieras, yo siento que el trato que te dan en la prisión no es el digno, porque ya estás privado de tu libertad. Si una persona que ha estado secuestrada sabe lo que es estar privada de su libertad. A lo mejor sí te trata bien el secuestrador y te da de comer, pero es una prisión, aunque la jaula sea de oro, dicen, es una prisión.
Entonces, sí, lo que te rompe la cabeza es el aislamiento y la soledad, ¿no? Porque ahí es cuando empiezas a valorar a la familia, ¿no? Que, ay, sí, ahora sí la mamá nunca la fuiste a visitar los domingos, pero la mamita esa nunca falla, es así, o habla o va. Pero pues empiezas a extrañar a la familia. Y yo siento que ya eso es un poco de lo que en realidad es la pena. Porque la pena no es el tiempo, la pena no es la multa o la caución que te dan, que le tienes que dar a la víctima por haberla lastimado en sus derechos. Yo creo que la pena es la soledad, ¿no? O sea, encontrarte, tan solo tú tienes una relación, terminas con la relación y, ay, el miedo a estar solo. Imagínate estar solo de verdad, ¿no? Solo, y que tienes que estar a las vivas porque el de acá te puede picar, el de acá te puede matar y el de acá no piensa que viniste por una violación y te quiere hacer algo, ¿no? Entonces sí es como que estar al 100 en todos tus sentidos. Oye, y por ejemplo, me platicas que estuviste en 3 o 4 penales del país. Dentro de estos 3 o 4 penales del país en los que estuviste, ¿cuál consideras tú que era el más peligroso? ¿O cuál fue donde tú percibiste el ambiente más crítico dentro de todos estos? Fíjate que antes creo que de Fox, creo que fue por Felipe Calderón, empezaron a crear nuevos penales que ahora sí la infraestructura era una infraestructura como en Estados Unidos, ¿no? O sea, que le puchas un botoncito y se abre la esclusa, ¿no? Las cámaras, todo está como las prisiones de Estados Unidos. Pero antes del Ceferezo, eso a partir del Ceferezo 11, pero antes del 11 hubieron 9 más. Entonces, 11 más, perdón. Esos 11, la mayoría eran penales estatales que el Estado no pudo con ellos y se los entrega a la Federación. Entonces la Federación lo empieza a llenar de gente porque hay una cuestión, perdón, es un paréntesis, hay 2 tipos de delito. Hay delitos de fuero común y delitos de fuero federal. El delito de fuero común es el que tú le cometes a una persona, una violación, un homicidio, una extorsión, un secuestro, a una persona en específico, un robo. Un delito federal es lo que tú le cometes a la nación. Delincuencia organizada, delitos contra la salud, portación de arma, desplazamiento, terrorismo. Entonces, la gente que comete un delito a la Federación se va a un penal federal. O sea, un violador no tiene nada que hacer en un penal federal. Un secuestrador no tiene, a menos que por su capacidad de maldad, tenga que estar en un lugar en donde tenga que estar monitoreada las 24 horas del día. Que para mi forma y mi perspectiva de ver las cosas, yo creo que es más cañón dañar a una persona en un delito común como una violación, como un secuestro, a un tema de contra la salud o de armas, que pues es una cuestión de una organización, es una empresa que está buscando los medios para generar una economía, ¿no? Es un visionario que se fue a temas ilegales. Es un visionario que se fue un poquito del otro lado de la línea legal, ¿no? Pero pues obviamente no es el que consume, pues consume porque quiere. Claro que le meten las cochinadas que le venden y yo en eso sí estoy súper en contra porque pues bueno, le meten el plus para que te enganches y tengas una dependencia de la sustancia. Pero en este caso para mí un delito de fuero común es mucho más terrible ver, cuando digo que me voy con las víctimas, pues ver una niña de 11 meses violada por el papá biológico, ¿no? O ver una mujer casi muerta por el esposo, ¿no? Entonces sí para mi gusto es más terrible, ¿no? Pero bueno, así es el sistema de justicia. Te digo que estos penales antes eran estatales, el Estado no pudo y pues se lo entrega a la Federación. Pero en el Estado entra todo tipo de cosas, sustancias, armas, todo lo que tú te puedas imaginar entra en un penal estatal con mucha más facilidad que en un federal. No te digo que no entra en el federal porque pues también es sus mañas, ¿no? Pero pues un celular que en un penal federal te cuesta 1 millón, en un estatal te cuesta 50,000 pesos, ¿no? 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. En una instancia federal. En un ceferezo. 1 millón de pesos, un teléfono. Un teléfono, un iPhone, 1 millón de pesos. Okay. ¿Por qué? Pues porque para meterlo hasta la estancia, pues es todo un tema. Tienes que corromper a varias personas, ¿no? Porque no todas las personas se van a prestar. En México no pasa eso. En México pasa eso. Y en un penal estatal, claro, la revisión no es tan exhaustiva, no hay aparatos de inteligencia que, por ejemplo, pasan el escáner como en el aeropuerto en un federal, ¿no? Entonces ahí sí te detectan. Me acuerdo que una ocasión, y yo todavía no consumía nada, yo empecé a consumir a los 26. Pero en una ocasión hay cremas de Pond's que traen como una sustancia y no me dejaron ingresar ese día al penal porque según yo traía sustancias, ¿no? Que bueno, se levanta un reporte, se hace un registro, te mandan según
exámenes de control y confianza. Nunca me mandaron, según me iban a mandar, pero nunca me mandaron. Entonces, sí te digo, es muy complicado, ¿no? Meter algo a un penal federal. Y más porque también metes el celular, pero tienes inhibidor de señal. Entonces hay que bajarle el inhibidor de señal un ratito, ¿no? Y pues también eso se tiene que costear. Y pues bueno, estos penales, te digo, eran del Estado, y como hubo tanto ingreso de tantas cosas, pues este penal, el Ceferezo 5 y el Ceferezo 9, el 5 está en Perote, Veracruz, y el 9 está en Ciudad Juárez, pues eran estatales, entonces ahí habían armas, la infraestructura era manual, ¿no? O sea, si tenías que abrir la esclusa, el guardia te la abría y el guardia te la cerraba. En el tiempo que yo estuve en Perote, me tocó un motín que hubo en las islas, todavía estaban abiertas las Islas Marías, porque ese penal ahora con esta nueva administración, bueno, que ya va saliendo, cerró las Islas Marías, hubo un motín, y a la gente de ese motín, a los que iniciaron el motín, los mandan al penal donde yo estaba. Entonces, al cabecilla, que pertenecía a una organización criminal, lo encierran con sus contras, porque pues los policías estaban súper encabronados, perdón la palabra, porque pues mataron a un compañero en las islas. Entonces, pues obviamente llegaban y su bienvenida, ¿no? Lo meten a este individuo a una estancia con los contras, pues ya te imaginarás, le metieron una, pero que ni Dios Padre me lo despierta. Y ya cuando llega al módulo, porque hay algo bien importante en los penales, y es una cosa que no entiende el interno, ¿no? Cuando tú llegas al penal, te sondea el área de criminología para saber de qué organización criminal eres. Claro, una para usarlo como en esta mala fe que lo hicieron así, ¿no? Otra es precisamente por eso, porque no es por morbo, es por saber dónde te voy a acomodar, porque si te pongo con un contra te va a matar. Porque ahí las organizaciones sí traen su pique, ¿no? O sea, hay módulos que, no sé, los domina esta organización, otra organización. De pronto ahí en el mismo penal, pues se hacen pandillas, ¿no? Que ya son de estos y estos, pero pues ya se unieron, ¿no? Y hay que adaptar a la población. Al final, pues es una administración de esta gente, ¿no? Entonces tienes que adaptar a la población para que no se te haga una bomba de tiempo. Entonces justo pasó esto, que le pegaron a este tipo, regresa a la estancia donde están los suyos y pues hacen un motín ahí, pero un motín que se pudo controlar, no fue como el motín de las islas, ¿no? Nosotros estábamos de prácticas, yo apenas estaba entrando al sistema penitenciario, o sea, me mandan de prácticas ahí porque no nos pudieron mandar a la isla, ¿no? Y pues ahí conocí de todo, ¿no? Algo que me impresionó terrible, te decía que de los celulares, ¿no? Por ejemplo, el interno, una práctica que hace es, un poquito la expresión, pues empieza a trabajar con su recto para abrirlo y pues por el recto poderse meter las cosas. Entonces algo que una persona en prisión sabe es que cuando vas a salir de tu estancia a fuerza, tienes que quitarte los pantalones, bajarte los calzones, hacerte estadillas y toser para ver que no traigas nada, ¿no? Y es ilegal, pero pues son las prácticas que tiene que hacer la autoridad. Y hubo un interno muy listo, que se llamaba Luis, platicábamos mucho. Él fue servidor público, era policía. Es muy listo, o sea, porque el vato promovió creo que fue un amparo, o no sé si fue una denuncia a CNDH, precisamente por estas prácticas. Entonces él era el único que salía y no hacía sentadillas. Pero desgraciadamente en México las cosas son a petición de parte. Sí, es una violación a los derechos humanos, pero si no lo pides, no te aplica. Okay. Es jugar con la norma, ¿no? Aquí sí en México es ver el recoveco para ocuparlo en tu beneficio, desafortunadamente, ¿no? Y cuando todos los recovecos van para que todo sea benéfico para el interno, pero pues desafortunadamente por las malas prácticas de los internos y por la mala capacitación de los operadores de los oficiales en protección penitenciaria, pues eso pues es muy deficiente, ¿no? Ok. Oye, Eli, tengo dos preguntas también bien interesantes. Una, la primera es, antes de que se me olvide, y justamente de las primeras cosas que nos platicaste, es que te tocó estar en Ciudad Juárez cuando el Chapo fue extraditado, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de la extradición de este personaje en nuestro país? Yo creo que todo fue un plan. O sea, todo fue planeado, ¿no? Yo llegué a Ciudad Juárez, te digo que Ciudad Juárez era un penal estatal. Yo llegué a Ciudad Juárez en el 2014, por ahí. Entonces en Ciudad Juárez estaban construyendo un módulo
Los módulos en donde están los presos, en las prisiones que te digo que eran estatales y pasan a la federación, eran como un edificio, hacia arriba. Y los módulos nuevos son en cono, para que la cámara y el oficial tenga toda la perspectiva de todos los internos, ¿no? Es un cono. Estaban construyendo un cono ahí. Muy raro, porque ya se escuchaba que ese penal ya era una bomba de tiempo y que lo tenían que cerrar. O sea, ni siquiera permitían las visitas familiares, porque ya es un penal que, bueno, era, porque ya está cerrado, que no se podía controlar. Eso era en el 2014. Yo llegué, creo que cuando se fugó, porque creo que se fugó por el 2015-2014. Ya estaban creando ese módulo, ¿no? Uh-huh. Quizás a lo mejor era para la gente que se iba a extraditar, pues que llegara ahí por el grado de peligrosidad, pues sí los aislaban más y venía una comitiva de Ciudad de México, pero pues había personal en Ciudad Juárez, ¿no? Porque tenía que venir una comitiva de Ciudad de México. Justo fue en el momento en el que yo me salí, porque te digo que no había visitas y el personaje sí recibía visitas. O sea, la modelo esta, ¿cómo se llama? La reina de belleza, la Emma Coronel, ¿no? Ajá. Ella iba a la visita íntima. Y ningún interno tenía visita íntima. No tenía ni visitas, por lo que entonces, estás diciendo, ¿no? Sí, entonces la calidad que tiene el personaje y la capacidad económica que tiene para poder tener los derechos, ¿no? En México, desgraciadamente, así es. Entonces, era una cuestión muy absurda y justo yo renuncié cuando ya lo iban a extraditar. Porque uno como personal ve todo eso. Pero tú como personal, pues te ponen a pasar por diversos filtros de seguridad cuando ya todo está pactado. Entonces te meten a la Marina, te meten al Ejército, te meten en ese entonces era Policía Federal, te meten a la Policía Penitenciaria en filtros de seguridad, cuando el personaje tenía todo. Entonces era de llegar a las 7 de la mañana al penal para entrar a las 9 de la oficina. Y dije, no, o sea, ya, o sea, no puedo. Y justo a mí, en el servicio público, porque de pronto me dicen, bueno, o sea, esa dualidad de tu vida, ¿no? O sea, en el servicio público te conduces de una manera y afuera es de otra, ¿no? Pues yo no siento que no, porque pues trato de hacer mis cosas de la manera más legal. Pero yo sí en el servicio público, yo creo que si estamos prestando un servicio público es porque tienes un amor a tu país. Y la realidad es que el servidor público tiene que conducirse como dice la ley y desafortunadamente en un penal no ocurre. Entonces yo ya traía como que esa cuestión, pero me encantaba, o sea, a mí me encantaba, te digo, que ir a la población y platicar con el interno y que me contara todas las cosas que sí, cómo le hacía, y me tenía así como a ti, ¿no? ¿Qué más, no? Pero, pues, yo creo que cuando yo entendí que mi función ya la había, pues no completado, porque pues siempre tienes que seguir estudiando, ¿no? Pero cuando ya lo dominé, yo siento que ya no había para más. O sea, para mí ya no era un gusto, ¿no? Llegar a las 7 y estar 2 horas y estar esperando a ver a qué hora nos dejan pasar y como que tener todo bien restringido cuando pues todos sabemos cómo se maneja la situación, ¿no? Entonces sí era muy absurdo y ahí fue cuando dije ya, adiós penales. Creo que me aventé como 6 años en los penales y me salí justo cuando lo extraditan. Te digo, para mí todo fue como muy planeado. Muy planeado, a los 2-3 días que yo renuncié y el señor se fue y todo regresó a la normalidad. Te digo, estaban construyendo un penal y al año cierran el centro penitenciario. Entonces, ¿para qué era la construcción? Si era para adaptarlo, para que los internos estuvieran ahí, pues la realidad era que no. Okay. Mandan a todos estos internos, pues, a toda la República, ¿no? Porque hay penales en toda la República. Y te digo que ahí es donde me parece absurdo, porque ¿cómo vas a dar una reinserción si tu familia está en Chihuahua y lo mandas a Veracruz, ¿no? O lo mandas a Chiapas, o lo mandas a Michoacán. Entonces, pues no, la readaptación en México no existe. Oye, y justo quería preguntarte también, ¿por qué decidiste empezar a trabajar dentro de centros penitenciarios? Pues mira, yo trabajaba en el Poder Judicial. A mí me tocó ese tiempo en el que uno entra porque pues te meten, ¿no? O sea, pues, a mí afortunadamente pues me invitaron a trabajar, empecé a trabajar. El Poder Judicial sí es como muy muy receloso en el trabajo, ¿no? O sea, sí tienes que estar como que cuidándote por todos lados, y si ya vas al baño y si te tardas, pues no sé si tú has estado en algún tipo de oficinas del gobierno, pero pues están como que ahí. Mi jefa me decía, es que Eli, yo no te veo en un cubo, ¿no? O sea, tú quieres andar aquí, allá, métete a la administración pública. Yo no sabía ni qué era la administración pública, yo no sabía que los penales pertenecían a la administración pública, pero justo un día andaba yo con un noviecillo en ese entonces, que él andaba en el metro y me dice, oye,
el sistema penitenciario, porque el Poder Judicial te agarraba, te daba nombramientos 1 mes y 2 meses no, pero tú tenías que hacer méritos, de hecho le llaman meritorios. Entonces yo dije, no, o sea, no, porque pues yo estoy haciendo, ya tengo mi licenciatura, ya tengo mi título, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y aparte en esos tiempos, pues meten a alguien más, ¿no? Tú sigues trabajando, pero pues alguien más cobra el sueldo. Entonces me salgo y este noviecito me dice, fíjate que vi en el metro que en el sistema penitenciario están agarrando gente de todas las carreras. Y dije, yo no sé ni qué es el sistema penitenciario, ni sabía que eran las Islas Marías, ni sabía que era un delito, ni que era un penal, porque cuando yo salgo de la escuela me toca esta transición del nuevo sistema de justicia penal. Entonces antes todo el sistema de justicia era escrito, yo estudié ese sistema y me toca esa transición, entonces yo de penal no sabía nada, o sea, nada, pero me ayudó a estar en el Poder Judicial, sí, quieras o no, como estudias toda la información desde que detienen a la persona hasta que promueve la última instancia, pues yo conocía todo el procedimiento judicial. Hago mis exámenes, son filtros que te para entrar a estas dependencias tienes que hacer el antidoping, el del dedo para ver si mientes, ¿cómo se llama? El polígrafo. El polígrafo son como 2-3 horas, o sea, estás ahí con un psicólogo y a fuerza quiere que le digas que tú perteneces a una organización criminal. Y voy saliendo de la escuela, ¿cómo que no? Ya cuando hacía mis otros exámenes de control de confianza que me decían, conocernos a gente de organizaciones, pues trabajo en un penal, conozco a todas las organizaciones, no te puedo decir que no, pero antes sí era así como que me querían buscar, y pues yo era una chamaca de 21 años por ahí. Entro, yo era una niña de casa, pues estudié, soy de aquí de la ciudad, estudiaba en una escuela privada, ¿no? Entonces, pues en una escuela privada, ahora que estoy en una pública, sí tu formación es como de no trabajar para nadie, ¿no? O sea, tienes que emprender, o si vas a trabajar para una empresa, tiene que ser la mejor empresa, ¿no? Entonces, pues no era como mi intención eso. Y me mandan a una academia policíaca, en donde nos ponen ahí a psicólogos, abogados, a trabajadores sociales, a gente de todas las carreras, los que son oficiales en prevención penitenciaria, me parece que nada más les piden la secundaria, pero pues era gente de todos lados de la República y de todas las categorías educativas que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, te dan una formación policíaca, pero te dan esa formación policíaca porque te dicen, es que el interno, cuando se ponga loco, no va a discriminar, que tú eres abogado y que tú eres doctor. Entonces tienes que aprender si te echan gas lacrimógeno, que se siente, ¿no? O si te bolsea, que se siente, ¿no? O que tienes que pararte a marchar a las 5 de la mañana, pues para mí fue como que algo muy brutal. Y ahí me doy cuenta lo que comenta la gente que he visto en tus entrevistas, que dice que cuando quieres ser alguien, tienes que dejar a un lado un poco la familia. Entonces justo yo veía que pasaba eso, la gente desistía, porque es una presión, son 3 meses de academia y de que no sales de lunes a sábado y estás a disposición de la autoridad y te tratan como si fueras un interno. Y comes como si fueras un interno, ¿no? Tu charola, vas, te sirven, y es lo mismo. Es una formación de interno. Haz de cuenta que estás en un penal, pero te están formando, pues, para saber cómo reaccionar cuando estés con ellos. Me aviento toda la formación, vi irse a muchas personas de todas las edades, que porque extraño a mi mamá, que porque mis hijos. Yo creo que, y no me di cuenta desde ahí, yo no he tenido mucho ese apego. No porque no quiera a mi familia, claro que la adoro y la amo, pero creo que, pues si tú haces lo que te gusta y eres feliz, ellos van a estar bien. Ellos van a estar felices por ti, ¿no? Entonces, siento que cuando te llega más la desilusión es porque ni siquiera estás a gusto de lo que estás haciendo, ni siquiera estás seguro de lo que estás haciendo. Entonces, continúo, me mandan a Perote, pasa toda esta situación, pero justo así fue como yo ingresé. Me ayudó mucho haber trabajado en el Poder Judicial, porque te digo, yo conocía todo el proceso, entonces justo desde que yo entro, pues la gente ve los jefes que yo tenía, pues vieron el talento, ¿no? Que algo que te puedo decir es que afuera, en un estado de la República, una persona de Ciudad de México brilla. La que sea, aunque sea la más jodida, la que no sepa hacer nada, pero como aquí estás que tienes que trabajar en friega y que tienes que estar al día, sí, y que el tráfico y que el estrés, la gente, el ruido, todo, tienes que trabajar con todo. Sí. Entonces una persona que viene de aquí a cualquier estado, la va a romper.
La va a romper porque trae la dinámica, trabajas bajo presión, o sea, puedes comerte los tacos de 30 por 5 y trabajas, ¿no? Entonces, sí es algo que pues yo vi ahí. No había mucha gente de la ciudad, regularmente todos eran del estado, porque como empezaron a construir estos penales, la gente tenía la ilusión de que te iban a mandar a tu casa. Y no, o sea, también estás a disposición, ahí sí no es como el interno, ¿no? Que tienes que estar con tu familia, no. Como servidor público sí estás a disposición porque hoy amaneces en Guerrero, mañana en Veracruz, pasado en Ciudad Juárez, luego en Sonora, o sea, dependiendo de la adscripción que te dan. Okay. Pero pues es una cuestión yo creo que de amor a tu país, ¿no? O sea, sí es el trabajar con internos, el trabajar con víctimas. Mucha gente dice que es la escoria de la sociedad, ¿no? A lo mejor el interno. Pero pues yo creo que también hay que trabajar con esa gente, ¿no? También esa gente necesita, pues a lo mejor una palabra o a lo mejor ubicarse o tocar fondo, porque pues mucha gente toca fondo ahí, ¿no? Claro. O sea, yo toqué a lo mejor fondo de una manera colateral de yo no quiero estar ahí. O sea, yo no quiero verme ahí, ¿no? Claro. Verme ahí porque pues es triste. Es triste depender de alguien. Y platícame, hace rato nos estabas diciendo que ya actualmente te encuentras en una universidad pública también, ¿no? Que es donde estás estudiando justamente la ingeniería. Platícame, ahora sí creo que vamos a empezar a entrar un poquito en el tema. En el tema controversial, sí. ¿no? Digo, más controversial que el sistema penitenciario. Hay muchos temas. Pero platícame, ¿qué estás estudiando una ingeniería en? En agronomía y horticultura. ¿Y por qué fue que decidiste empezar con este tema de la agronomía y la horticultura? Me salgo, te digo, de los penales, empiezo a trabajar por todos lados. Y cuando ya no soy servidor público, en Estados Unidos, pues ya entraba todo este tema de la legalización. Entonces un día voy a California y pruebo la marihuana. Cannabis, THC, Delta 9, Wax, como mucha gente lo conoce, ¿no? Ajá. Pero la pruebo y fue así. Yo tenía un estigma que creo que muchos tenemos, de que el marihuano es el apestoso, o es el de la esquina, o es el ratero. Un marihuano no es eso, porque como es apestoso ni sale. Y como no quieres que nadie se dé cuenta que estás marihuana, tú eres el más derechito manejando, ¿no? Entonces, sí, yo traía ese estigma, ¿no? Entonces, cuando me dicen, pruébala, sí me coqueteaba un poco porque, pues te digo, yo escuchaba a los internos, ¿no? Y te hablan de sustancias, y te hablan de cosas, y te hablan de... Había gente que sí estaba muy metido en cuestiones naturales. Conocí gente en Oaxaca que pertenecía a una comunidad indígena, eran zapotecos. Y pues ellos trabajan con hongos, trabajan con plantas, trabajan con muchas cuestiones que nos da la naturaleza, y es gente que cree, y ahora yo lo creo, pues que sí te da una capacidad, una perspectiva más amplia cuando la consumes, o quizás hasta te concentras más, ¿no? A lo mejor... ¿Por qué consideras tú justamente que el ingerir esta sustancia que es el cannabis te ayuda justamente como a ese tema de enfoque por lo que me estás platicando? Nuestro cerebro también genera una sustancia que se llama Delta 9 que tiene la marihuana. Esa sustancia tú la generas, me parece que nosotros tenemos 9 cannabinoides o 9 delta 9 que generamos entre 6 y 9 el cerebro. El cerebro humano tarda en madurar 21 años, es por eso que en Estados Unidos la edad legal para poder votar y cuando ya eres adulto es a los 21, porque tu cerebro ya está completamente maduro. Si tú le metes, cuando ya tu cerebro está maduro, pues obviamente vas a potenciar eso que hace en tu cerebro. Pero si tú lo haces antes de que tu cerebro esté maduro, lo vas a confundir. Si tu cerebro da 9, da 6 cannabinoides o 6 delta 9, y tú le metes 30, 40, entonces él no sabe cuál es lo correcto para trabajar. Pero cuando tú ya lo haces yo siento que sí lo hice de una manera más responsable, no porque quisiera. Yo creo que mi mamá siempre me fundó el miedo en la escuela de que no te vayas a meter nada, que nunca probé, aunque tenía mis amigos los que iban a los raves aquí y allá. Pero sí, pues me informé, y justo me informé de eso, porque yo decía, el cerebro me va a dejar tonta, ¿no? O sea, se me va a ir la onda, de por sí se me olvidan las cosas, se me olvidan las llaves. Imagínate así, ¿no? Pero en ese entonces, digo que yo me metí a Fiscalía con Víctimas, estaba estudiando psicología, esa no la acabé. No la estudié por convicción,
La estudié yo creo más por un tema de dar un servicio público más óptimo, porque trabajaba con niños, entonces yo no sabía manejarme en un lenguaje, bajarme, no sé, 20 cambios para que el menor entendiera lo que le estaba pasando y cómo iba a ser su proceso judicial, ¿no? Me metí a estudiar psicología precisamente por eso, y tenía un profe de neuroanatomía. Entonces, antes de probarla, porque sí, les acepté la marihuana, pero no me la fumé ahí, me la llevé, no estaba yo como que, ¿cuándo, no? O cómo, y si quedo tonta, y si me pasa algo. Entonces, justo me explicaba esto, era un psiquiatra el que me daba neuroanatomía, se llamaba la materia. Él fue el que me explica. Entonces, si tú ya se lo das cuando tu cerebro ya sabe, pues va a ocupar lo que quiere, y lo que no quiere, lo va a desechar. Y también he leído por ahí que, por ejemplo, los faraones o algunos osamentas que han encontrado de gente filósofa, estudiosa o muy importante en el pasado, le encontraron rastros de consumo de marihuana. Entonces, bueno, yo lo siento, yo lo vivo, y yo sí creo que mi perspectiva ha sido un poco más amplia. La calidad de vida que creo que tenía en relación a la intolerancia, a lo mejor del carácter. ¿Te ha beneficiado o ha sido algo que ha funcionado a la inversa, a lo mejor que te ha perjudicado en tu día con día? Pues mira, algo que me pasó muy, que sí noté la diferencia, por ejemplo, yo creo que la mayor parte de las personas que hemos consumido marihuana la hemos consumido de alguna organización criminal, porque pues debido a las cuestiones de legalización, pues es la marihuana que tú consumes. Cuando yo consumí esa marihuana y la dejaba de consumir, yo me sentía mal, me sentía irritable. Entonces no sentía que fuera un beneficio. O sea, ¿por qué? Porque pues si no fumas, no vas a estar tranquilo y no vas a estar feliz y no vas a estar tolerante, ¿no? Y aparte te da mucha sudoración. Empiezas a sudar, pues es una ansiedad. Al final todo es un vicio, ¿no? La Coca-Cola me refiero, el chocolate, la coca que se inhala, el cristal, la marihuana, el alcohol. Todo es un vicio si tú pues lo haces de manera repetitiva, y aparte si no te deja ser productivo. Porque hay gente que fuma marihuana y no hace nada. Y entonces es ahí cuando ya es un vicio que te está acabando. Pero pues yo te puedo decir, yo fumo marihuana, yo creo, diario. Pero diario me levanto a trabajar, y diario me levanto a cultivar, y diario voy a la escuela. Entonces, si tú usas estas sustancias, porque también hay un tema médico. Justo lo que te iba a preguntar, tema médico, digo, yo desconozco completamente el tema porque no la he estudiado ni nada. Soy muy ignorante en ese aspecto, pero sí he escuchado también que tiene muchos temas, por ejemplo, para recuperación muscular, para los deportistas, ¿no? Que tiene dos sustancias, me parece que es el CBD, que te ayuda precisamente con este aspecto, ¿no? De la recuperación muscular, que también en algunas terapias de cáncer también es recomendable precisamente esta sustancia. Pero quiero saber también, digo, ahorita vamos a entrar justamente en esos detalles, sin embargo, quiero platicarte, tal cual esta planta, porque literal es una planta, sé que se puede cultivar casi en todos los estados de la República, o sea, sé que no requieres como cierto clima, luego ahí tú me vas a sacar como de la duda, pero también quisiera preguntarte, ¿todas estas sustancias que tiene ya tal cual la planta que surge de forma natural, son ya propiedades de la misma o se requieren tener como químicos o ciertas cosas para potencializar o para darle esos efectos a esta planta? Pues mira, es una planta. Dirán en mi escuela los ingenieros, depende el cultivo, ¿no? Depende mucho el cultivo. Así como, por ejemplo, el limón, no sé si has visto que hay limón persa, el limón que tiene huesito, el que está bien chiquito, el que usan en las taquerías, ¿no? O sea, hay varias cepas o varios tipos de limón. Entonces, ¿qué pasa? Pues también hay varios tipos de marihuana, ¿no? En relación a las cepas y en relación al efecto, porque hay cepas que, bueno, por ejemplo, las más comunes, Gelato, Kush, AK-47, Goldberry, ¿no? Que ese es el tipo de la cepa, como el limón persa o el limón normal. Pero también justo hay otras familias que tienen esas cepas que se dividen en tres, que son la índica, la sativa y la híbrida. La índica generalmente se ocupa para indicación médica, y justamente esas cepas tienen esas propiedades que te ayudan a desinflamar. Tiene muchísimas, tiene ciento y fracción. El CBD te ayuda a desinflamar, ¿no? El CBD te ayuda a desinflamar, a relajar los músculos, todo este tema que me dices de la gente que hace ejercicio, dolores musculares. Bueno, el CBD tiene muchas propiedades, como tipo la caléndula, que te ayuda a inhibir un poco. La marihuana no es un remedio, no es una pastillita que te la tomes y te va a quitar un padecimiento. No. La marihuana hace que tu padecimiento sea más llevadero. Claro que en una cuestión muscular,
y más si es por ejercicio, pues se va a ir. Se va a desinflamar y se va a ir. Pero si es una cuestión muscular, porque ya tienes un padecimiento, no se va a ir, pero sí te va a minorar el dolor. La gente que tiene cáncer, hay un video en YouTube de un niño que entrevistaron en TV Azteca que justo tiene cáncer y dice, es que a mí lo que más me gusta de la marihuana es que puedo comer. Es que como. Okay. Entonces te beneficia, sí, no te cura, no te va a curar, pero sí te hace un poco más llevadera. Y sí es muy importante, por ejemplo, me decías de los climas, ¿no? Justo ahorita que te comentaba del tipo de cepas, cuando yo consumía cepas que yo no cultivaba, es muy importante el tratamiento que le vas a dar a la planta, porque si usas un agroquímico, yo no soy muy fan de los agroquímicos, siento que te dan más dependencia, pero también siento que estamos destruyendo y erosionando. Por ejemplo, es como hay gente que le pone huevo a sus plantas, ¿no? Que la cáscara de huevo la hace trizas y se la pone a sus plantitas las señoras, ¿no? Luego le ponen. Eso es un fertilizante orgánico, tú lo estás haciendo con cosas orgánicas. Pero también hay fertilizantes que se hacen con químicos o agroquímicos que se ocupan, no sé, para combatir algún tipo de plaga. Yo, por ejemplo, las plagas a veces las combato con hago un té de cáscaras de cítricos y folial, ¿no? ¿Para qué? Para que pues el insecto no se acerque. Pero hay agroquímicos que son más eficientes y que definitivamente no se te va a acercar el insecto y no te va a contaminar tu planta, pero estás erosionando el suelo y también le estás metiendo químico a tu cuerpo. Entonces sí se siente la diferencia de cuando tú fumas una marihuana orgánica o cuando fumas una marihuana que está trabajada con algún tipo de químico. Sí, ahorita ya hay cepas que están justamente alteradas. Desafortunadamente, yo creo que porque en México vamos muy lentos en este tema de la flor. Justo es lo que te iba a preguntar, ¿no? Sabemos que hoy hay muchos países donde ya es un tema completamente legal, donde literalmente compiten, ¿no? Por cuál es la mejor, cuál es la mejor sustancia que puedes consumir, o la mejor cepa, ¿no? O que tienen una gama bastante amplia. Y te lo digo porque al final, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar bastante, y Ámsterdam es uno de esos países donde tienen literal casi un Starbucks, pero de planta canábica. Estas smoke shop que tienen. Exacto, coffee shops y les con, llaman, ándale, ¿no? Y con escenarios, ¿no? Que si te lo quieres fumar aquí, acá. Sí, justo, ¿no? Algo que vi mucho es que no te dejan consumir alcohol al mismo tiempo que consumes esta planta, ¿no? También Nueva York, ¿no? Por ejemplo, Los Ángeles, Nevada. O sea, sabemos que hay muchos países hoy en el mundo que tienen ya permitido consumir libremente esta planta. Sí. ¿Qué repercusiones crees tú que podría traer el hecho de legalizar esta sustancia dentro de nuestro país? ¿Y por qué crees que estos países han logrado legalizarla? Yo creo que la repercusión, bueno, que no han logrado legalizarlo en México, yo siento que va más por un tema de intereses políticos y de intereses empresariales, ¿no? Porque, por ejemplo, Fox tenía su tienda Paradise al lado de Cofepris y ya vendía la sustancia, ¿no? Ya vendía las flores y no hay un permiso que te expida Cofepris que sea para venta de THC. Sí expide permisos que tengan 1% o menos de THC, que son los productos a base de CBD. Pero no hay una legislación todavía, aunque ya la Corte ya dijo, dale. Cofepris todavía trae esta cuestión de un tema de interés, o sea, para tú conseguir un permiso con Cofepris, mucha gente de pronto cuando se me acerca, porque justo tramito los permisos, ¿no? Y así empecé, o sea, yo empecé a tramitar mi permiso porque yo consumía. Dije, bueno, pues me voy a ir a toda la regularidad. Y ya cuando vi el parámetro que tenía mi permiso y que yo podía cultivar y cuando entendí que era la planta, que la planta no es nada más consumirla, que la planta desde la raíz hasta el ápice, ahora que estudio la ingeniería ya sé que se llama ápice lo de hasta arriba, ¿no? Todo le sirve. Todo, y no nada más para un tema de consumo, para un tema textil, industrial, médico, o sea, es una cuestión muy amplia. Entonces, le decían el oro verde, ¿no? Los narcos, es el oro verde. Yo creo que va más por ahí de, no voy a permitir, ¿por qué? Porque los malandros ya lo están haciendo. Entonces, los primeros que van a querer acaparar ese negocio van a ser los malandros, pero también la política lo quiere acaparar, el gobierno también lo quiere acaparar. Sentiría que sería bueno legalizarlo, pero también apoyo ahorita esto que es un tema más de autoconsumo, ¿no? Que el que va a sacar su permiso lo va a sacar porque pues va a producir para sí. Entonces yo ese tema de la sustentabilidad en cualquier aspecto, pues para mí es mucho más sano que esta cuestión. ¿Por qué? Porque le van a empezar a meter agroquímico y justo es lo que pasa en Ámsterdam y en Canadá. Sí, las cepas son muy potentes, son muy fuertes, ¿no? A mí me tumban.
pero pues sí sé que traen químico y sé que me sabe, o sea, yo siento el sabor. Entonces, pues justo eso, qué calidad de planta pues vas a consumir, y ahí siento que sí nos puede afectar, porque pues obviamente el empresario a lo mejor va a querer generar más de lo que es hacer algo sustentable, o otra cosa que tiene la planta, también es muy buena para reforestar. Entonces, no, la gente no lo ve en ese aspecto de que nos estamos acabando el planeta, ¿no? También nos puede ayudar para esto. Pero pues, bueno, sería como una cuestión cultural, como sentarse con la gente y la gente que sabe, porque justo los que siembran no son ingenieros, son growers, son gente que le gusta fumar y pues empezó a cultivar y aprendió de la planta porque la observas, sí, pero no entiendes la anatomía ni la fisionomía de la planta, ¿no? Okay. Por ejemplo, tú me decías, se da en todos lados. No, yo pensaba eso también. Yo empecé, cuando tuve mi permiso, empecé a cultivar enero, febrero, marzo, abril, todos los meses me ponía yo a germinar. Y entonces me llegaron las lluvias y me acabaron mis plantas, ¿no? Entonces también ese es un supuesto que tiene que ser bien pensado, porque hay que aprovechar la lluvia en el tiempo correcto, ¿no? No, cuando la planta ya tiene la flor, cuando ya tiene el cogollo que te vas a fumar, le metes agua, le vas a meter humedad y le va a caer hongo a tu planta. Entonces no es como que muy oportuno que siembres si lo vas a hacer en exterior. Claro, ya hay cepas que son ya hay unas infraestructuras, por ejemplo las indoor o las hidro, que son en invernaderos donde tú construyes una atmósfera artificial y entonces no le vas a dar lluvia, le vas a dar las horas de sol que requiere la planta. Regularmente la planta requiere 16 horas de sol. Y el día no te da 16 horas. Hay algunos estados que nos dan 12 horas de sol y 12 horas de noche, ¿no? Pero son muy pocos. Claro. Entonces, si quieres una planta que para consumo sea súper buena, súper fuerte, pues sí lo mejor es adecuar una atmósfera artificial para que tu planta se pueda dar y puedas generar en cualquier época del año. Pero claro, pues tú controlas la humedad, controlas la temperatura, la extracción hay extractores, ventiladores, pues es todo pues es una atmósfera, ¿no? Yo creo que en algún momento así vamos a estar viviendo nosotros también, en una atmósfera artificial. Sí. Oye, Eli, a ver, platícame, y hablamos justo de algunas cosas benéficas, ¿no? Por ejemplo, que ayuda a las personas que están recibiendo quimioterapia, que les pueda dar más hambre, que te ayuda con la recuperación muscular, alguna clase de dolores. He sabido que también de los dolores de cabeza te ayuda como a controlarlos. Son cosas positivas que a lo mejor te puede dar la planta. Pero platícame, ¿cuáles son las cosas negativas que podría generar a lo mejor el consumo de la misma? Yo creo que es la dependencia. Y también siempre que tú consumas cualquier sustancia, y no me refiero nada más al cannabis, también cualquier tipo de droga o el alcohol, yo creo que anímicamente tienes que estar bien. Si tú no estás bien anímicamente, obviamente la planta te va a dar, o sea, te va a ganar. Y también la planta no es para todos. O sea, hay gente, pues ahora con todo esto, de pronto, pues mis hermanos, ¿no? Le doy a uno de mis hermanos y pues él no, o sea, mi hermano no, o sea, no le pasa, o sea, no le gusta, no le da, no le gusta ni el olor, ¿no? Entonces hay gente que sí tienes que tener una convicción de lo que quieres, que cuando consumas una sustancia sí tienes que, pues, informarte también, porque es importante saber el pro y el contra, justo eso. El que te da la pálida, ¿no? Para mí sería un contra. Apenas fumó un amigo que nunca en su vida había fumado. ¿Qué es la pálida? Le llaman así la gente que consume, que es como que te da dolor de cabeza, sientes taquicardia, que te falta el aire, o sea, fumas, pero es una experiencia muy fea. O sea, sientes que no es lo tuyo, ¿no? O sea, sientes que en lugar de esto que yo te cuento, que a lo mejor y te da risa, o te ayuda a comer, o te da un beneficio, pues es una mala experiencia. Pero sí está muy, muy adecuado, yo creo que al tipo de persona, ¿no? Yo te puedo decir, hay otras sustancias que, por ejemplo, la cocaína, el cristal, yo no las consumiría porque yo creo que mi personalidad es muy, muy acelerada. Y pues he leído y he visto a la gente que consume y eso te trae pero al 1000. Entonces, si tu personalidad no se adecua, pues obviamente va a ser un mal rato, ¿no? Y pues la cuestión yo siento que es esa, hacerlo de manera responsable, ¿Cómo sería un consumo responsable precisamente? Pues informándote, ¿no? Preguntando a la gente, porque es difícil. Ahora tenemos redes sociales, tenemos Google Academic, Google normal, ¿no? Y puedes revisar y puedes leer y justo es lo que yo creo que ya estas generaciones practican, ¿no? ¿No sabes algo?
y lo buscas, ¿no? O buscas una inteligencia artificial, si no te gusta meterte a estas páginas científicas, buscas una inteligencia artificial y te informas. Yo creo que ya tenemos todos los medios como para decir, pues uno lo hace por convicción, ¿no? No porque, ay, me dijo mi amigo, lo hizo mi amigo. No. Y sí enfatizar mucho que hay que esperar un poco a que esto ya esté maduro, para no afectarte, ¿no? O sea, para mí eso es, sí estoy súper en contra de la gente que consume antes de esta edad, porque en lugar de darte un beneficio te va a afectar en tu memoria, te va a afectar en tu estado de ánimo, te va a afectar en tu ánimo, o sea, porque al final es una sustancia que te relaja y a veces te relaja de más, que te puede dar depresión. Entonces te da depresión y pues bueno, ya entrar en estos temas de depresión, pues es como yo siento que es más difícil que salir de una enfermedad, ¿no? Porque es trabajar con la cabeza. Pero sí, justo es para mí muy, pues sí hacer una valoración, ¿no? De qué es bueno, qué es malo. ¿Cuál consideras tú que es el mejor beneficio que a lo mejor podrías tener de esta planta? Digo, porque entiendo que hay diferentes sustancias, ¿no? El CBD, por ejemplo, es la parte justo de yo tu creo cuerpo. Que la sustentabilidad. La sustentabilidad, porque no lo ves, por ejemplo, ahorita hablamos del consumo, pero con la planta, el tronquito, la vara, eso es fibra. Entonces esa fibra te puede generar, por ejemplo, nosotros estamos ahorita trabajando con blocks de construcción hechos a base de cáñamo, que es no la planta ni la hoja, el tallo de la planta. Lo secas, lo trozas, lo combinas con cal y que con algunos pegamentos que ocupan para los ladrillos, para el cemento. Lo combinas y entonces haces casas. Haces casas que son sustentables y que justo no entra el frío, no entra el calor, puedes ocupar con la planta. Con la planta, con la pura fibra, no sé si has oído. Con eso están construyendo casas ya. Con eso ya están construyendo. De hecho, en México me parece que en Tabasco están haciendo una. En Rusia ya hay una casa. Nosotros en la universidad, pues yo entrando ya a la universidad, yo no sabía que era una ingeniería en agronomía y horticultura. Mi pasión y mi interés fue por el consumo. Pero cuando empiezas a estudiar algo que te apasiona, pues le metes por todos lados, ¿no? Y buscas a ver qué más te puede dar. Y ahí fue donde encontré pues esto que la planta también te puede beneficiar en otros aspectos, que no es necesario que te lo tengas que meter a tu cuerpo, okay, ¿no? Entonces, sí, justo estas casas, pues las construyes, respiran, como son naturales, las casas respiran, entonces, pues nunca vas a... Dicen que son térmicas, ¿no? Por esta cuestión de la respiración que hace la casa, porque son puras fibras naturales. Se asemejan mucho a las casas que ya construyen de bambú. No sé si sabías que ya construyen casas sustentables de bambú. Es muy similar el proceso, pero la sustentabilidad es mayor con el cáñamo, que es justo como se llama, cáñamo, y de hecho esa variedad es otro tipo de variedad de flor, se llaman semillas de hemp, que pertenecen a la familia del cannabis, pero no son para consumo, y el cuidado no va a ser el mismo, porque si es una planta para consumo, obviamente, pues tienes que ser muy cuidadoso con tu fruto, con tu flor, pues la vas a meter a tu organismo, pero si es una planta de consumo, pues de industrial, el cuidado es como el elote o como el sorgo, o sea, es de temporal, ¿no? Lo puedes dejar en el tiempo de lluvias y sin estarlo cuidando y te va a dar la fibra, y lo que te interesa es la fibra, no te interesa la flor. Y hasta para la cuestión, yo siento que sería muy bueno en México apostar a este tipo de infraestructuras, este tipo de construcción, porque no fomentas tanto el narcotráfico. Aunque se roben esa planta, no te va a servir para consumo, no te sirve. No te sirve. Y una casa sustentable, pues, en dineros, es carísima, ¿no? O sea, digo, no, a lo mejor no irnos como en los otros países, porque eso ya está cubierto. En México ya está cubierto, ilegalmente. Porque dime qué país en México no ha consumido una marihuana de qué país en el mundo no ha consumido una marihuana de México. Sí, justo en Ámsterdam. Sí, el Chapo es conocido México, en todo. ¿no? Nos decían cannabis, México. En todo el mundo. Casi nos decían que la producción que tenían allá o las cosas que estaban comercializando en Ámsterdam eran cultivo mexicano. Ellos piensan que nosotros somos los fregones, ¿eh? Porque justo, pues,
el señor, este personaje, Caro Quintero, pues trajo toda la infraestructura. Ahora que lo veo en la agronomía, hay un sistema que se llama hidropónico, que tú cultivas con agua. Entonces vas nutriendo el agua y el agua se va moviendo y así la planta puede crecer más rápido y es más nutritiva en cualquier cultivo, lechuga, o sea, no nada más la planta. Este sistema no lo conocían en México. Este sistema lo trajo Caro Quintero. Claro, para el tema de la planta. Pero bueno, aportó algo para la agronomía, ¿no? Claro, buenísimo. Justo. Entonces sí, yo creo que sí sería bueno apostarle en México más al tema industrial. Yo creo que también sería importante por todas las víctimas que hemos tenido por la delincuencia organizada, no irnos tanto al consumo. Ya está cubierto y es meternos en fibras muy sensibles, porque es un negocio que no van a dejar pues las grandes empresas que están del otro lado del marco legal, ¿no? Pero sí hay otras partes de la planta que te dan y que te dan y que te dan económico, claro, claro, la ropa, justo Nike ahorita le está entrando a los tenis de cáñamo. Esa misma fibra que te digo que nosotros trozamos, nosotros le metemos un molino y se troza y se combina con la cal. Pero esa misma fibra, si tú la deshilas, puedes hacer telas, puedes hacer tenis, puedes hacer cualquier cuestión textil con esa fibra. Y son carísimas, o sea, tú ves una playera así negra, sin estampado, de cáñamo, por lo menos unos 1,000, 1,500 te está costando. Y de la más básica, ¿no? Ok, buenísimo. Sí, yo también había escuchado que incluso había ya hasta autopartes, justamente con partes combustibles de que también ya están haciendo con la planta. Pero bueno. Eli, creo que es un tema bien interesante y creo que hay muchísimas cosas que podemos sacar precisamente de eso, porque sí conozco gente, además de ti, muy estudiada dentro de ese tema, que han percibido y han estado dentro de seminarios internacionales donde se tocan temas exclusivamente del cannabis. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo y pues bueno, ya esperemos a lo mejor en una próxima reunión pueda adentrarnos un poquito más acerca de todos los beneficios que esto nos puede generar. Entonces, Eli, pues quiero agradecerte muchísimo el tiempo justamente de este espacio, por la información que nos acabas de compartir, por las experiencias dentro de estos centros penitenciarios. Y pues bueno, Eli, esperemos poder volver a tener un espacio dentro de los próximos episodios. Claro, ¿no? Con gusto. Y pues bueno, no se olviden que también ya estamos justamente en Facebook, Instagram y YouTube, además de en Spotify como Visionarios Voces que Inspiran, y adicional a ello también estamos en TikTok como Visionarios Voces. Entonces síganos, ahí van a poder encontrar mucho más acerca de toda esta información. Y pues bueno, no sé si tú tengas algún espacio donde la gente te pueda encontrar, Eli. En redes sociales me encuentran como Eli. Y en Instagram estoy como DSE126. 12.6, perfecto. Pues bueno, hay un mensajito. Cualquier duda que les surja acerca de la planta, de los tenis, de las plantas o de las autopartes. Los permisos también, pues justo toda la información, pues ahorita la andamos teniendo bien fresquecita, ¿no? Perfecto, buenísimo, sí. Amigos, pues muchas gracias por escucharnos y pues hasta la próxima. Chao. Producciones Switch Podcaster.